Me acordaba cuando ayer terminábamos la charla con Damián Dipache y yo le preguntaba algo respecto de la economía, si iba a influir en la economía el resultado de la elección del domingo. Me dijo, no, pará, mañana lo tenés a Gustavo Marangoni, preguntale a Marangoni mañana. Bueno, y está, llegó el turno de Gustavo Marangoni, por eso ahora mismo en este panel lo voy a invitar a pasar, a acomodarse. Este panel tiene como título ¿Qué nos espera después de las elecciones? Tan simple y tan complejo como eso, y está Gustavo Marangoni con nosotros. Él es politólogo, docente, director de M&R Asociados, expresidente del Banco Provincia. Gustavo, un placer tenerte acá y atentamente todos vamos a escucharte a vos a partir de ahora. Bueno, muchas gracias a Gracias. vos y a todos por la presentación. La verdad que es una satisfacción para mí poder compartir esta media hora, digamos, en la cual vamos a pensar los escenarios económicos que esperan después de las elecciones, que en realidad es hablar de muy pocos días, porque estamos ya prácticamente pisando el día domingo en el cual vamos a vivir esta vuelta definitiva de la elección intermedia. Así que lo que quiero compartir en este esquema son 4 puntos centrales, 4 puntos que hacen a la situación cambiaria e inflacionaria, a la deuda y a la urgencia con el Fondo Monetario Internacional, al cuadro social y laboral y al desafío de consolidar la reactivación. Obviamente que la situación cambiaria e inflacionaria es lo que de alguna manera genera mayor preocupación en cada uno de nosotros. En todos nosotros siempre todo lo que tiene que ver con esa relación peso-dólar que se pone picante, que se pone difícil, nos inquieta y nos pone particularmente nerviosos. Esto suele además generalmente reforzarse previamente a cada elección. Previamente a cada elección es natural que todos se vuelvan un poco más conservadores, el dólar tienda a subir y no hace falta pasar por ninguna universidad o facultad de ciencias económicas para advertir que esto genera una situación de incertidumbre en los comerciantes, en los productores, en los consumidores en general, etc. Uno podría sintetizar con una verdad auténticamente conocida por todos, una verdad casi de perogrullo, que si se combina la existencia de muchos pesos dando vuelta y de pocos pesos, y de pocos dólares, perdón, en las reservas del Banco Central, la situación genera estrés, que es justamente lo que pasa en este preciso momento, como ustedes pueden advertir en uno de los primeros gráficos que ya están a la vista. Es decir, lo que se puede ver, digamos, es que las reservas, que son esa línea roja del Banco Central, vienen cayendo sistemáticamente. Hoy las reservas brutas del Banco Central, brutas, ¿qué quiere decir? Cuando uno cuenta todo, cuando uno cuenta lo que tenemos del famoso swap de los chinos, los préstamos de otros bancos como Basilea y otras organizaciones, etcétera, daría un número importante, robusto, por arriba de los 40.000 millones de dólares. Pero en realidad, cuando uno va a ver cuánto hay disponible para hacerle frente a la cantidad de pesos que andan dando vuelta, bueno, ahí ya la situación cambia. Esos 40.000, 42.000 millones de dólares se transforman en mucho menos, se transforman en 7.000 o menos. Y si uno empieza a meter más el zoom y empieza a acercar la lupa, bueno, la situación se empieza a poner un poco más preocupante. ¿Por qué? Porque dentro de esos 7.000 millones de dólares están contados lo que son los derechos especiales de giro, la moneda del Fondo Monetario que se nos fue otorgada como una ampliación de la cuota hace unos meses, pero que nosotros la tenemos que usar y ya hemos usado una parte y tenemos que usar otra el próximo diciembre, así que está contado algo más de 2.000 millones de dólares en DEX y están contados otros 3.000 y pico de millones de dólares, pero que están en oro. Así que cuando vamos a los dólares físicos, líquidos, bueno, son realmente poquitos. Y ahí la tensión obviamente se extrema. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer pagos, mencioné el de diciembre del Fondo Monetario, pero no es el único, hay otros, y después tenemos el primer trimestre del año que viene. Y el primer trimestre del año que viene nos esperan con 7.000 millones de dólares de obligaciones en materia de deuda. Así que obviamente es imperativo
que la Argentina, cuanto antes, el ministro Guzmán ha dicho que espera el acuerdo para marzo, pero la verdad que sería deseable que el acuerdo esté antes de marzo con el Fondo Monetario. ¿Para qué? Primero, para patear esa deuda con el fondo, como ya más o menos está establecido, a lo largo de 10 años. Que eso resulta, por lo que acabo de explicar, una cuestión urgente. Pero sabemos que el acuerdo con el fondo supone otras cosas. Por el lado positivo es el alivio de tener un plazo de gracia que se estima en 3 o 4 años de no pagar parte de esos 44.000 millones de dólares que tenemos pendientes con el organismo internacional, y después del tercero o cuarto año empezar en un plazo de 10 a hacer frente a los desembolsos. Pero como suele suceder en toda negociación en la cual hay dos partes, la otra parte también tiene sus demandas, y parte de las demandas que tiene están vinculadas a dos cosas que a todos nos tocan directa o indirectamente de cerca, porque lo que el Fondo Monetario va a pedir en términos muy diplomáticos, en términos propios de la diplomacia financiera es: Argentina, yo de ustedes requiero mínimo dos cosas. Primero, que aumenten el nivel de reservas del Banco Central. Y eso, de alguna manera, supone algún tipo de devaluación, que ya veremos si es una devaluación establecida bajo el sistema conocido como crawling peg, es decir, de mini devaluaciones mensuales que traten de acompañar la inflación, o que de alguna manera sea una inflación que inicialmente arranque con una modificación del tipo de cambio oficial un poco más importante para achicar un problema que tiene la economía, que vamos a ver en los próximos slides, que tiene que ver con las famosas brechas, es decir, con la diferencia entre los distintos tipos de cambio que tenemos, el dólar oficial, el contado con liqui, el blue, etcétera, lo que ustedes, obviamente, por su operatoria comercial, conocen perfectamente. Y el segundo elemento que nos va a pedir el Fondo Monetario Internacional está vinculado con el déficit. Ustedes saben que la Argentina el año pasado, por imperio de la circunstancia de la pandemia, tuvo un déficit de algo más de 6 puntos del Producto Bruto, y este año lo está achicando, se reduce de una manera significativa. De hecho, va a ser uno de los puntos en el cual el presupuesto se va a sobrecumplir, porque el presupuesto para el 2021 establecía un déficit fiscal primario, es decir, antes del pago de intereses, de 4,5 puntos del Producto Bruto, y vamos a estar inclusive muy cerca del 3, que esa es la gran discusión, la gran puja política que se da dentro de la coalición oficialista, lo que en algún momento fue que motivó la carta de Cristina Fernández de Kirchner después de la derrota de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde decían: acá se está haciendo un ajuste, y que respondía el ministro Guzmán: bueno, no hay que confundir ajuste con reducción del déficit. Pero lo cierto es que ese déficit, aún del 3%, sustancialmente más bajo que el del año pasado y más bajo que el que establece el presupuesto, el fondo te va a decir: necesito que lo achiques más. ¿Por qué? Y porque si vos pateaste las deudas el año pasado de los bonistas extranjeros y locales, si ahora vas a patear la deuda conmigo, en algún momento vas a tener que empezar a pagarla. Y para empezar a pagarla vas a tener que primero acomodar tus cuentas, y además de acomodar tus cuentas, empezar a acumular pesos que te permitan comprar los dólares para en algún momento pagarle a quienes en su momento, digamos, les tiraste la deuda para adelante. Entonces, eso involucra que bajar el déficit no tiene muchos espacios el gobierno para mirar dónde reducir, y uno de ellos está vinculado con la política de subsidios. Fundamentalmente subsidios a la energía eléctrica y subsidios al gas, y también la tarifa de combustibles. De allí que el acuerdo no sea tan fácil de lograr. Obviamente que todos queremos que el acuerdo sea rápido, pero estamos tocando fibras muy sensibles, porque reducir los subsidios supone aumentar las tarifas, y aumentar las tarifas tiene un efecto inflacionario, porque obviamente después en cascada afecta a todos los sectores de la economía, que sumado a cualquier modificación de la estrategia cambiaria también podría implicar, estas dos medidas combinadas, si están en el acuerdo con el fondo, aunque se tomen otras decisiones que busquen morigerar estos efectos, pueden tener un impacto para la primera parte del año que viene, que
genere confianza respecto de los mercados externos en cuanto a que la Argentina empieza a tener un sendero de mayor prudencia fiscal y que empieza a tener un sendero más vinculado a robustecer su solvencia, pero también implicaría algún tipo de impacto en la actividad. Yo les mencionaba que la situación cambiaria e inflacionaria de la Argentina está en el centro de la cuestión y uno de los temas fundamentales que tenemos que apuntar es lo que muestra este slide que está vinculado con las brechas. A ver, voy a redondear los valores, sobre todo en estos días donde la moneda cambia casi con las horas. Pero si vos tenés un dólar oficial de 100 y tenés un dólar paralelo de 200, esa diferencia no puede durar mucho tiempo y la economía funcionar normalmente, porque genera una serie de inconvenientes que ustedes conocen perfectamente, sobre todo aquellos que están vinculados a la necesidad de tener que importar. Entonces, el tema es que los cepos y los supercepos y los cepos extra large no pueden ser otra cosa que medidas transitorias que en algún momento hay que empezar a desarticular. Lo que pasa que no es tan sencillo, porque si vos tenés, como hemos visto, el tanque de combustible con poca nafta, y de repente liberás y decir, bueno, todos los que quieran usar el combustible pasen y utilícenlo, el tanque se vacía inmediatamente. Pero si no encontrás estaciones de servicio para recargar, también la economía se detiene. Van a ver que, de alguna manera, este es otro de los dilemas que nos esperan para los próximos meses. Porque este año 2021, que ya está terminando, es un año de fuerte recuperación económica, donde casi vamos a alcanzar dar vuelta lo que se perdió en el 2020. La economía del 2020 se retrotrajo, disminuyó 9.9 puntos del Producto Bruto. Y este año vamos a recuperar 9 o un cachito más. Ahora, esto que en sí es una buena noticia, se encuentra con la limitación de la escasez de reservas del Banco Central y la escasez de dólares, insisto, en el ente regulador, porque en la Argentina sobran dólares. Esto lo sabemos todos muy bien. Justamente uno de los problemas que tiene la República Argentina es que hay un montón de dólares, pero fuera del sistema financiero, fuera del Banco Central, por el problema de confianza que tenemos, porque confiamos poco en nuestra moneda, confiamos mucho como medio de pago y sobre todo como reserva de valor en el dólar, pero necesitamos que esa situación se empiece a revertir. Para ello el acuerdo con el fondo es importante, por eso al menos el ministro Guzmán ahora está planteando un horizonte temporal. Está diciendo, espero tenerlo para marzo. Si lo tiene para marzo, fenómeno. Si no lo llega a tener para marzo, bueno, la economía podría entrar en una zona de turbulencia un poco mayor. ¿Por qué? Porque tiene o tenemos una deuda que está nominada en pesos, que son esas barritas azules, y que en realidad las estamos bancando con emisión. Esto es muy sencillo. Si tenemos déficit y no nos prestan dólares desde afuera, y nos cuesta o le cuesta al gobierno que le presten pesos en el mercado local, la única herramienta para mantener ese déficit es la emisión. Y si hoy tenemos estrés cambiario entre el peso y el dólar, tiene que ver no solo con el hecho de que el domingo próximo haya elecciones, sino porque todos intuimos, no es que la gente sabe perfectamente y todos los días se levanta a la mañana y dice cuánto emitió hoy el Banco Central, pero sí advierte que hay mucho peso dando vuelta. Solamente, así como les dije que había menos de 7.000 millones de dólares a esta altura disponibles contando oro, DEX y dólares, digamos, billete en el Banco Central, pero que a fin de año van a ser muchos menos, si yo les digo que la cantidad de pesos que están dando vuelta en lo que es la base monetaria, es decir, los pesos que todos tenemos en el bolsillo y lo que se llaman los pasivos remunerados del Banco Central, que son las famosas LELIQs, los pases, etcétera, son 8 billones de pesos. Entonces, cuando uno piensa que hay 8 billones de pesos dando vuelta y muy pocos dólares para respaldarlos, nos ponemos todos nerviosos. Necesitamos empezar a aligerar esa situación. ¿Por qué? Bueno, porque lo hemos visto a lo largo de este año, donde hemos tenido 2 bonos extraordinarios.
Hemos tenido un ingreso adicional por exportaciones por el buen precio de las exportaciones de nuestro país, básicamente del complejo agroalimentario, de casi 14.000 millones de dólares. Y además recibimos el otro regalo del Fondo Monetario en forma de derechos especiales de giro de otros 4.000 y pico. Esos dos bonos no van a estar el año que viene. Y este año no permitieron acumular reservas. Cuando una economía tiene un problema de confianza, lo primero que tiene que resolver precisamente es eso. Es ese problema de confianza. Y ese problema de confianza está en el corazón de la política. Esperemos que las elecciones sirvan para que en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional se puedan de alguna manera limar las diferencias y las asperezas internas, establecer el mismo diagnóstico y aplicar el mismo tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque el día que el gobierno alcance un acuerdo con el fondo, inmediatamente lo va a tener que presentar en el Congreso. Y ese sería un buen punto de partida para por lo menos establecer un punto en común respecto de la oposición. Diría que si hay que mirar algo en este verano, que sin ningún lugar a dudas va a ser un verano que para el turismo y para el mercado local va a ser excelente y va a ser muy bueno, también es probable que nos tenga a todos un poco ansiosos y un poco estresados mirando el mercado cambiario. Y mirar el mercado cambiario va a ser monitorear la posibilidad de que este acuerdo llegue lo más temprano posible, porque si este acuerdo se demora o está cruzado de versiones en cuanto a durezas de un lado y del otro, y la Argentina ligeramente contemplara la posibilidad de postergarlo, entonces el estrés y la desconfianza probablemente compliquen otros indicadores positivos de la Argentina. De esto obviamente hablamos, este si se quiere es el problema más importante de nuestro país, que es la situación inflacionaria, que está vinculado con lo cambiario, con todo lo que acabamos de decir hasta aquí. Ustedes, nosotros, que estamos casi con toda una vida a cuestas de inflación, sabemos que no podemos mantener mucho más un ritmo de aceleración inflacionaria del 50 o del 52% anual, que además es un promedio, porque hay productos que aumentan, los servicios que aumentan el 70 o el 80 y hay otros que aumentan menos, así que la puja distributiva se hace más salvaje en la inflación. Manejar y gobernar el dólar, llevar tranquilidad al mercado cambiario es la forma también de empezar a calmar esta situación en materia de precios y eso se convierte en algo indispensable para poder avanzar en todo lo que tiene que ver con la reactivación, que es a lo que voy a pasar, porque los gráficos anteriores que mostraban el tema de la deuda con el Fondo Monetario ya los hemos abordado y me interesa concluir con la parte productiva. Quiero terminar con el cuadro social y laboral. Ustedes ven que aún con la recuperación que se ha llevado adelante en este año, todavía estamos lejos, tanto a nivel productivo como a nivel salarial, de lo que pueda considerarse los mejores valores de la última década. Estamos en niveles prepandemia, lo cual es bueno, pero niveles prepandemia de producción es niveles de 2020 o de 2019, donde estábamos, por decirlo de alguna manera, en Guatemala. La pandemia nos llevó a Guatepeor y ahora estamos volviendo a Guatemala, pero en algunos indicadores todavía no estamos bien. Y fundamentalmente en lo que hace a salarios, es decir, a ese gráfico que ustedes están viendo en pantalla, es decir, a los salarios de los trabajadores registrados, es decir, que son los trabajadores que mejor se han podido defender en medio de una circunstancia adversa, aún esos trabajadores han perdido muchísimo en su ingreso, ni hablar de los trabajadores que están en la economía no registrada. Así que queda mucho por delante para poder mejorar todo eso, pero estamos como en una suerte de círculo vicioso que hay que transformar en un círculo virtuoso. Si logramos calmar el frente peso-dólar mediante una negociación con el Fondo Monetario Internacional y de alguna manera se empiezan a hacer más flexibles algunos de los cepos que tenemos vigentes en nuestra economía para que no haya que preocuparse tanto por los dólares que se van, sino que empecemos a tener la noticia de que dólares ingresa, de alguna manera podemos apuntalar el crecimiento y al apuntalar el crecimiento entonces podríamos encontrar el sendero
más saludable para que los trabajos que se han recuperado y los que todavía hay que recuperar tengan una posibilidad. Finalmente, como una suerte de director de orquesta, hay que lograr que crecimiento, estabilidad y distribución del ingreso puedan congeniarse de la mejor manera posible. Hoy tenemos una recuperación que en el 2021, como ya he señalado, es robusta, pero que se queda sin combustible. Tenemos una situación en materia de estabilidad de precios que para nada es buena y que no se va a solucionar con congelamiento de precios. Lo saben ustedes, lo sé yo. Esa es una medida transitoria que en este contexto me parece puede tener un mínimo impacto y acá lo importante es ir a un sistema de precios mucho más transparente y mucho más genuino. Y el elemento que hace o que está vinculado a la distribución se puede dar en el marco de un crecimiento. Es imposible pensar que se recuperen los salarios reales si la economía el año que viene, el otro y el otro, sigue teniendo los mismos problemas que nos llevan manteniendo hasta hoy. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que buscar es, y fíjense de alguna manera el cuadro en el que estamos, de los últimos 10 años, el año de mejores salarios y de mayor actividad económica estuvo en el 2018, si no hay que ir a niveles todavía más atrás, del año 2011, del año 2010. Es decir, nos hemos atrasado mucho, nos hemos estancado de alguna manera tan significativa que se requiere de un fuerte capital político para salir adelante. Todos vamos a estar mirando las elecciones del domingo, pero pensando en la mañana del lunes, pensando no tanto en si el resultado es unos puntos más o unos puntos menos para el oficialismo, si se replica la elección de septiembre mejor o peor. Por supuesto que para los que tienen que dar la cara en esa noche del domingo y si están en el oficialismo van a preferir haber remontado en algo, si están en la oposición preferirán consolidar el resultado obtenido. Pero lo importante es lo que pasa en las semanas posteriores, en que el gobierno manifieste si es la línea Guzmán o es la línea Feletti, si el gobierno se puede consolidar a partir del empoderamiento de la figura presidencial y si de alguna manera se muestra que hay una voluntad y una determinación en resolver algunos de estos temas que de alguna manera y sintéticamente hemos presentado hoy aquí. Muchas gracias. Algo de lo que iba a preguntarte sobre el final tiene que ver con lo que vos redondeaste ahí, ¿no? Porque vos decís, hablaste de confianza y hablaste de inflación. Casi como, vos dijiste, el círculo vicioso es el perro que se muerde la cola, ¿no? Porque la desconfianza genera inflación y la inflación genera desconfianza. Y recién presentaste sobre el final casi la conclusión que me pareció bárbaro. No pensar tanto en las elecciones del domingo. Me parece que el acuerdo con el fondo va a ser más importante que el resultado electoral, o una combinación de ambos. Sí, es ¿no? así. Y está bien que remarque lo de la confianza. Mira, no en vano cuando uno da vuelta a un dólar encuentra la frase "en Dios confiamos". Es decir, al dinero originalmente, al dinero papel, se le decía dinero fiduciario, porque viene de fe, viene de la confianza que vos tengas. Nosotros tenemos dos monedas. Tenemos el peso, que es nuestra moneda biológica, y tenemos el dólar, que es nuestra moneda del corazón. Entonces lo que tenemos que encontrar es de alguna manera una política económica que acepte esa condición para poder regirse, no que suprima el peso, sino que de alguna manera lo robustezca, pero aceptar que si tenemos 200.000 millones de dólares en los argentinos, según datos del INDEC y del propio Banco Central, que están fuera del sistema financiero, algo hay que hacer para que parte de ese dinero vuelva. Si no, nos va a costar mucho. Gracias por bajarnos el ruido que hay y aclararnos un poquito el panorama. Gustavo, muy amable, muy gentil.